Do you know what the Galileo program is about? Galileo is an EU global navigation satellite system composed by a constellation of satellites along ground-based control and monitoring stations that provides positioning, navigation and timing services to users worldwide. Thanks to this system, we can always know our position through any navigator, move around different sites without getting lost, and we are alerted to any incident, works, emergencies, etc. With this civilian system, which is compatible and can be used together with the US GPS system, as well as with other international GNSS systems. The EU, through the Galileo system, is a key player for precise and secure location, providing services for land and sea transport, high-precision applications for agriculture as well as emergency and rescue system. Within Galileo, GMV is the developer of the Ground Control Center, the Service Center and the Reference Center, in addition to working in a wide variety of areas to improve the present and the future of the EU GNSS systems. On the strength of GMV's Galileo experience and knowledge, the European Union Agency for the Space Programme, EUSPA, and the European Space Agency has awarded us several contracts. Bueno, como sabéis, estamos en la Space Week for Engineers. Llevamos una semana de intensa de directos a las 7 de la tarde, toda la semana anterior, incluso el fin de semana hemos lanzado cosillas, y ayer también, que tuvimos casi 3 horas conmigo. Y hoy, pues eres una de las últimas ya. Irma, teníamos que tener a GMV aquí. ¿Cómo no vamos a tener a GMV en el sector espacial, ¿no? Parece que falta, digamos, una empresa clave en el mundo hoy. Así que bueno, Irma, es un placer tenerte. Irma es una gran directora de una de las empresas sectoriales de GMV, jefa de la unidad de una de las unidades de negocio de GNSS, que es una sectorial de GMV. A ver, nos explicas un poco cómo estáis divididos. Así que un placer tenerte por aquí y vamos a hablar de cosas muy chulas, sobre todo de GNSS y de lo que hacéis. Así que, si no te importa, y siempre me gusta empezar en que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, cómo empezaste en este mundo, porque una ingeniería de teleco acabó en el GNSS, lo cual, bueno, tampoco es tan raro, ¿no? Al final. Pero no. Cuando empezaste tu carrera allí por el 2000 y poco, ¿cómo has llegado y cómo has caído, o sea, cómo has llegado a ser una gran directora de una gran empresa hoy en día? A ver, cuéntanos un poco, Irma. Bueno, yo creo que en mi generación, estamos hablando de acabar la universidad a principios de los años 2000, no era muy habitual que los ingenieros de telecomunicación acabasen trabajando en el sector espacio. Algunos sí que se iban más a la parte de comunicaciones por satélite, pero no era muy habitual. Durante mi carrera hubo un boom de las telecomunicaciones cuando surgió la telefonía móvil, internet, y bueno, pues había bastante trabajo. Y no era un sector espacial el que atraía mucho a los ingenieros de telecomunicación. De hecho, yo durante la carrera era algo que no me había planteado, la verdad, sinceramente. Pero cuando acabé la carrera fue justo después de la crisis de las .com, igual la gente que está conectada es más joven y no se acuerda, pero hubo una gran crisis a principios de los años 2000 en el sector de las telecomunicaciones y entonces, bueno, pues lo que antes era muy fácil encontrar trabajo y además trabajos buenos, bien remunerados, muy interesantes, pues cuando yo acabé la carrera no lo era tanto. Entonces ahí tuvimos que buscarnos un poquito la vida, ¿no? Y yo al principio me quedé en la universidad, estuve empezando a hacer un doctorado porque me atraía mucho también el mundo académico y acabé trabajando un tiempo en el CSIC, que es el Instituto de Investigaciones Científicas Español, y por casualidad en un proyecto del sector espacio. No tiene nada que ver con GNSS, pero sí que era del sector espacio. Y bueno, pues a raíz de aquello me empezó a interesar un poquito más. Dije, onda, pues esto del espacio suena bien, está chulo, pueden hacer cosas muy interesantes. Es además un sector bastante técnico que a mí me atraía mucho, bueno, pues el no encasillarme en una posición excesivamente administrativa o de gestión, sino también tener ese toque técnico que a los ingenieros nos gusta. Y por casualidad
fui con un amigo a una feria que había de informática antiguamente, que se llamaba el SIMO. Era una feria que se celebraba en Madrid, miles y miles de personas, y allí había stands de todas las empresas, y me llamó la atención un stand que es, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como la industria espacial en España. Y entonces yo dije, anda, pero si hay industria espacial en España. ¿Esto que estamos hablando del 2005 por ahí o algo así? Estoy hablando de 2004. Año 2004, y entonces pues fuimos allá a preguntar y nos dieron unos panfletillos de varias empresas. Había muchas, porque allí no era de una empresa en particular, era como de todas. Y entonces pues bueno, yo me los llevé a mi casa, y viéndolos en casa tranquilamente, pues vi el de GMV y me llamó la atención y dije, oye, pues ¿por qué no? Voy a probar. Y bueno, pues antiguamente no era como ahora, que te metías y había una lista de vacantes, sino que tú mandabas tu currículum ahí a una dirección de internet y no sabías muy bien a dónde iba a llegar. Sí llegaba. Sí llegaba. Y pues así fue como empecé a trabajar en GMV. Un poco por casualidad, la verdad. Te cogieron en GMV directamente en el departamento de GNSS a trabajar con navegación por satélite, ¿sí? Sí. Desde que entré en GMV he estado trabajando en GNSS desde el principio. ¿Y en la carrera habías visto cosas relacionadas con navegación por satélite o nada? ¿Alguna asignatura, algo GPS, lo que sea? No, asignatura específica no. No como tal. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues la navegación por satélite obviamente tiene una componente espacial importante, y a los que sois aeroespaciales el tema de la determinación de órbitas, mecánica orbital, etcétera, pues eso obviamente es súper relevante, pero es tan relevante o más que cabe, yo lo tengo que decir por soy teleco, la parte de señales, ¿no? Y todo lo que es señales... radiofrecuencia, procesado de señal, modulaciones, transmisión y protección de datos, detección de errores. Entonces, pues entender esa parte también es bastante importante. Sí, claro, es una de las partes fundamentales del GNSS. Lo hablábamos ayer mucho, la verdad. Por eso nosotros damos un módulo entero de un mes y pico solamente de señales, porque es súper importante, sobre todo el tema de las amenazas. Hoy en día las vulnerabilidades, ¿no? Cómo atacamos y cómo tenemos que de alguna manera protegernos de alguna manera. Pero yo sí recuerdo, cuando entraste en tu GMV, tú no trabajaste en señales, tú has ido directamente a temas de algoritmos así pulidos, un poco espaciales, ¿o no? ¿O sí? Sí, entré en algoritmos, pero una de las primeras misiones que me asignaron nada más entrar fue hacer un análisis de Fourier. Pero de señales, o sea, temas de una... No, era, bueno, estábamos analizando los errores del mensaje de navegación. Y entonces alguien sospechaba que podría haber una especie de correlación entre el error de navegación y el periodo orbital. Y entonces, bueno, pues se había estado trabajando en mirar series temporales de días y meses, ¿no? Entonces ahí te volvías un poco loco, ¿no? Nada que ver con señales, eran más temas de órbitas al final y errores y cosas. Sí, pero al final, ¿quién dominaba la transformada de Fourier y los espectros de la señal? Bueno, en la espacial algo sí que lo hacíamos nosotros también. Bueno, lo del dominio de la frecuencia. Lo hemos hecho, hombre. Sí. Muy bien. O sea, que empezaste con cositas de órbitas. Cuéntanos un poco dentro de GMV cómo has ido evolucionando de tal manera. O sea, digamos, porque tú entraste además en el año, creo, 2005, puede ser. Claro, estábamos hablando que en ese año ya Galileo estaba empezando bastante fuerte, ¿no? Por aquel entonces entraste directamente en proyectos de Galileo, ¿sí? Sí. O sea, así fue. ¿En qué estábamos hablando? ¿De las fases iniciales de Galileo, el IOV, o ni siquiera estábamos en fases preliminares? No, ni siquiera era IOV todavía, no estábamos haciendo los diseños iniciales de los algoritmos. Yo entré directamente en el equipo de algoritmos y, bueno, pues los primeros trabajos que hice estaban relacionados con análisis de prestaciones, ¿no? Ver el error de órbita, el error de reloj, eso fue lo primero. Y luego ya empecé a trabajar en diseño más puro y duro de algoritmos, de la parte de preprocesado de señal, de la parte de órbitas, mensaje de navegación. Luego de ahí me moví a la parte de integridad y estuve trabajando en los algoritmos de integridad de Galileo, aquellos que había hace unos cuantos años. ¿El famoso IPF? ¿Estuviste en el IPF o qué? Sí, estuve en el IPF. Qué bueno. Es curioso porque además, bueno, pues parte de lo que hacemos ahora está relacionado con eso, ¿no? Y parecía que no iba es que ese IPF, a tener aquello.
Ese IPF que al final se desechó en el sentido operacional de la palabra, pero se prototipó perfectamente y daba prestaciones bastante buenas. O sea, al final fue unos algoritmos bastante, recuerdo, yo estaba también lanzándolos a modo simulador, ¿no? O sea, a modo prototipo en Thales, en Toulouse, y sinceramente estaban muy bien hechos. Pasa que, bueno, claro, necesitaban muchas estaciones por todo el mundo y al final pues se desechó, pero realmente esos algoritmos hoy en día se utilizan, ¿no? Entiendo, para hacer cosas así de... Bueno, no los algoritmos tal cual, como tal, porque obviamente pues no, el IPF como tal no existe, pero yo aprendí mucho, ahí aprendí muchísimo porque pasé a la parte de validación y entonces aprendí mucho de la parte de validación de integridad, de la parte de safety, de cómo hacer un safety case, y que no es fácil porque además es una estadística bastante complicada. Y bueno, pues eso me ha servido luego en el futuro para otras muchas cosas que no están relacionadas directamente con eso, pero bueno, que ha sido muy interesante. Al final en GNSS lo hemos hablado varias veces, al final trabajamos para aplicaciones críticas, donde al final la confianza de la solución es súper importante. Cualquier error puede desembocar en un accidente de alguna manera si no se detecta, con lo cual todo lo que es detección de amenazas, feared events o monitos, o sea, lo que llamamos así como tal, o sea, el safety case y montar, súper importante para un montón de aplicaciones hoy, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco de las aplicaciones de los vehículos autónomos, ¿no? Donde estás muy metida tú también, donde hay que detectar también eventos, no sé cómo se dice en español, ¿cómo llamáis? Eventos... ¿Eventos de fallo? No sé, es que nunca lo uso en español. Es que en francés lo dicen, el nuevo redouté, algo así lo llaman, pero en español nunca no sé cómo amenazas. Es que no creo, yo creo que no hay una traducción directa. Sí, amenazas, eventos de fallo. No, sí. Muy bien. Así que bueno, o sea, que te metiste más en el tema de Galileo, los algoritmos, o sea, al final estuviste, digamos, el corazón de alguna manera de lo que luego hoy en día es el centro neurálgico de Galileo y que calcula la famosa señal en el mensaje de navegación que va a diseminarse a los usuarios para los distintos servicios que aporta Galileo hoy, ¿no? Y de ahí cómo fuiste, digamos, liderando ciertos proyectos y bueno, es una evolución que es bastante natural y que luego yo además la he visto en otras personas de mi equipo, porque al final, una vez tienes un conocimiento profundo de los algoritmos, puedes llevar a cabo tareas de experimentación, de diseño, de desarrollo, pues yo pasé un poquito más a la parte más de sistema. Y entonces estuve involucrada durante la fase de IOV en la parte de especificación, de diseño, planificación, más metida ya no tanto en los algoritmos en sí, sino un poco en la cohesión de todo eso, ¿no? Para desarrollar el sistema final que vas a entregar a tu cliente en este caso. Entonces, bueno, pues una vez que pasas ahí, el salto a jefe de proyecto, pues ya sí, digamos, es más natural también, ¿no? Llegas a llevar una parte del sistema, luego llevas una responsabilidad técnica con equipos y de ahí pues haces el salto a jefe de proyecto. Y bueno, pues ahí ya, claro, hay proyectos de 1000 tipos, ¿no? Desde proyectos tipo estudios, que bueno, son equipos más pequeños, con un presupuesto más reducido, hasta proyectos, bueno, que tenemos ahora, que son proyectos de varios millones de euros o de cientos de millones de euros, con un montón de subcontratistas, con bueno, pues un ecosistema un poquito más complejo. Entonces, bueno, la etapa de jefe de proyecto también puede dar mucho de sí. Incluso hay gente que desarrolla toda su carrera profesional como jefe de proyecto, porque es muy complejo, ¿no? El llevar grandes proyectos o grandes programas requiere que tengas mucha experiencia y muchas habilidades importantes para controlarlo, para sacar lo mejor del proyecto, optimizando recursos, optimizando costes, gestionando el cliente para que estés satisfecho, gestionando tus proveedores, gestionando tu equipo, con lo cual, bueno, pues es claro, o sea, al final, claro, evolucionas en un sentido, la parte técnica, conoces el software, todo esto, pero claro, llega un momento en el que tienes que liderar un equipo y con todo lo que conlleva un equipo, un programa, clientes, proveedores y todo esto. Y claro, hoy en día... O sea, que ahora mismo estás hablando, o sea, la unidad de negocio, bueno, hemos llegado, pero bueno, la unidad de negocio que lideras hoy en día, por ejemplo, ¿cuánta gente puede tener? ¿Cuántos sois? A ver, asignados a la unidad de negocio somos más de 100 personas. Dependiendo del momento, 130, 150 personas. Luego lo que pasa es que, claro, trabajando para los proyectos de la unidad, pues hay mucha más gente, porque tenemos gente de otros departamentos, etc. O sea, que al final son equipos muy grandes. Sí, porque al final son proyectos, digamos, que necesitáis una simbiosis con otro tipo de
áreas de actividad de alguna manera, con lo cual... Claro, eso es. Eso es. Y digamos, ¿qué tipo de proyectos estáis llevando ahora mismo un poco así para relacionados con Galileo, con GNSS, así interesantes tanto a nivel, digamos, sistema? Entiendo que no lleváis mucho, ¿no? En tu departamento, ¿sí? Bueno, nosotros llevamos, es que, claro, depende de lo que entiendas por sistema, porque en los, digamos, programas de navegación europeos, que son Galileo, EGNOS, ahora dentro del FutureNav tenemos LeoPNT o otros futuros sistemas que se van a desarrollar, pues nosotros no estamos liderando como tal la parte de sistema de Galileo, de LeoPNT, pero no son los únicos sistemas de navegación que hay sistemas comerciales que son igual o más complejos que también son muy interesantes y que estamos desarrollando. Bueno, en tu unidad también tenéis, hablábamos la semana pasada con Iñaki, también Alcantarilla, y con Nacho Fernández, precisamente de los Galileo Advanced Services, ¿no? Del High Accuracy Service, el OSNMA. Nosotros estamos más especializados en lo que son los servicios. Entonces nosotros ahora mismo tenemos proyectos para la definición de los futuros servicios de Galileo, para hacer pruebas de concepto sobre estos servicios, demostradores, y luego desarrollamos todo lo que son los servicios que van fuera de, o sea, lo que no es el Open Service, que va dentro de lo que es el sistema Galileo en sí, pues todos los demás servicios sí que los desarrollamos nosotros en los NMEA, el Galileo High Accuracy Service, el Emergency Warning System. Tenemos unos cuantos contratos para el desarrollo y la puesta en marcha de los servicios de Galileo que van más allá del servicio básico. Y de hecho, bueno, creo, o sea, es como son arquitecturas de sistema paralelas. Al final, o sea, cuando dices, no, la parte de servicios... Claro, efectivamente, están fuera de lo que es el ground segment de Galileo. Hay interacciones, ¿no? Hay interfaces con ellos. Pero hay interfaces, pero se desarrollan como servicios externos, entre comillas, o bien dentro del centro de servicios de GNSS o como servicios externos con interfaz con el centro de servicios. Entonces, bueno, sí, son infraestructuras en principio con unos ciclos de vida y unas infraestructuras independientes. O sea, que tenéis, digamos, mucha interfaz con lo que llamamos el GSC, ¿no? De alguna manera, Galileo Service Center. Eso es. Que es un bueno, que luego... de hecho, el GSC lo ha desarrollado GMV en colaboración con Indra. El que está ahora operacional, que es el que da el servicio de alta precisión y el servicio de autenticación. Y recientemente hemos ganado el contrato para la evolución del futuro servicio, del centro de servicios, que mejorará los servicios actuales y dará otros servicios adicionales. O sea, y ese, bueno, pues ha empezado muy recientemente. A las evoluciones del High Accuracy Service y el Signal Authentication Service, ¿no? El SAS. Sí, hay más que están dentro del alcance del centro. Hay unos cuantos. El otro día hablábamos con Nacho, precisamente hablábamos de la evolución del HAS, ¿no? Con la ionosfera, ese tipo de cosas, y tenían reuniones, pues para decir que la Comisión Europea también se meten mucho en la parte técnica, ¿no? No están solamente a nivel programático, local, sino que les interesa también entender. Sí, ese contrato, mira, precisamente tuvimos el kick-off la semana pasada, el jueves pasado, para la fase 2 del servicio de alta precisión, que también lo vamos a desarrollar nosotros, pero acaba de empezar, tuvimos el kick-off el jueves, así que esto está recién salidito del horno. Desde el punto de vista técnico, esa evolución que va a aportar de más que no aporta la evolución o lo que tenemos hoy en día operacional en el High Accuracy Service. No sé, algo técnico para o sea, no hay sin entrar demasiado tampoco en detalles, pero bueno, sé. dentro de la información que sé que es pública y que se puede contar, primero, las prestaciones van a mejorar. Actualmente se están dando un nivel de servicio 1 y lo que se quiere es llegar a un nivel de servicio 2. ¿Cómo se consigue esto? Pues principalmente con dos cosas, ¿vale? Bueno, luego habrá otras mejoras ya más de entrar en detalle, pero son principalmente dos mejoras gordas. Una es el poder procesar estaciones de referencia adicionales, que a día de hoy solo se procesan datos de las estaciones de Galileo, que son muy poquitas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tienes limitada tu precisión, digamos, y tu convergencia, etcétera. Entonces, ahora en la fase 2 se van a introducir más estaciones y se va a introducir el modelo de ionosfera también. Que el modelo de ionosfera para lo que ayuda fundamentalmente es para acelerar la convergencia y que obtengas esa alta precisión mucho más rápido. Y lo hablábamos un poco ayer también, todas las técnicas de PPP, PPFCK, precisamente diseminando
pues adicionalmente la ionosfera precisa, si no, no tiene mucho sentido que sea lo más precisa posible para converger lo más rápidamente posible una solución centimétrica o cuasi centimétrica, ¿no? Del orden de 20 centímetros, que es un poco el objetivo, claro, en 5 minutos, ¿no? Y hablamos precisamente con Nacho de eso, de la posible utilización también de las estaciones de EGNOS, ¿no? Las 40 estaciones que tenemos en Europa, más incluso extender ese red, ¿no? A lo mejor a 60 estaciones también por otros lugares, ¿no? O sea que al final estamos hablando de un despliegue adicional, terreno importante, que lo que hace es, por un lado, o sea, digamos, el terreno, o sea, Galileo, por un lado, mejorar las órbitas y los relojes con su propia arquitectura que tiene hoy, ¿no? De alguna manera, incluso a lo mejor más estaciones, ¿no? Y luego, por la ionosfera, más parte regional, con una red de estaciones más regional que sea capaz de dar un modelo ionosférico mucho más preciso en tiempo real que el que da EGNOS hoy en día, porque el que da EGNOS hoy en día es bastante preciso, pero no, quizás no lo suficientemente preciso como para este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? ¿Sí? Sí, eso es. O sea, que estamos hablando de precisión y por otro lado estamos hablando de OSNMA y SAS, el Signal Authentication Service, que, bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de estos dos servicios globalmente, un poco proteger de alguna manera. Sí, bueno, al final lo que se está apostando ahora, una vez que ya tenemos un sistema Galileo que, bueno, pues que tiene unas prestaciones muy buenas y que funciona con muchísima fiabilidad, pues ahora viene el reto de hacer ese sistema robusto frente a las amenazas externas. Y esto es lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Que el tema de las interferencias, de la réplica de las señales para confundir al usuario, pues bueno, se puede hacer de manera más o menos sofisticada y puede inhabilitar la solución de usuario, con lo cual ahora se está haciendo un esfuerzo, yo creo, muy grande por todas las partes en ver cómo se puede robustecer todos estos servicios, hacer la señal más robusta, el que se tengan que autenticar los datos para que el usuario esté seguro de que está usando lo que debe usar y no está siendo falsificado. Entonces ahora mismo pues hay mucho esfuerzo puesto ahí. El OSNMA, que es el Servicio Abierto de Autenticación, que manda unas firmas sobre los mensajes que envía Galileo, pues ya está implementado. En un futuro pues se podrán implementar mejoras, pero a día de hoy es un servicio que ya se puede usar, aunque todavía no se ha declarado oficialmente, pero sí que está. Sí. En modo test está funcionando hace un año ya. Está funcionando y cualquier usuario lo puede validar y lo puede usar. Y bueno, pues los futuros servicios de autenticación de Galileo que van también en esa línea. Pero bueno, esto es a nivel sistema, ¿no? Tienes el servicio abierto de autenticación, el servicio comercial de autenticación, pero también hay muchos avances a nivel receptor, a nivel usuario, ¿no? Mejorando el procesado de señal, haciendo ese procesado más robusto, mejores algoritmos para detectar interferencias o detectar réplicas falsas. Entonces las mejoras se hacen en todos los sentidos. Sí, claro, y luego está la ciberseguridad encima de todo esto también. Claro. Así que bueno, pues al final se hacen los sistemas más complejos porque se busca hacerlos más robustos para que sean útiles en el entorno al que nos enfrentamos hoy en día. Tenemos una pregunta por el chat que dice que si utiliza la estadística de los datos para los cálculos. ¿Cómo lo ves? La estadística. ¿Cómo ves la estadística en nuestro mundo? Bueno, a ver, al final los algoritmos, muchos llevan estadística por detrás, ¿no? Todos, al final. Sí, por no decir todos, ¿no? ¿Cómo se usa? Si me preguntas a mí cómo se usa la estadística, bueno, pues a nivel, por ejemplo, de determinación de órbitas, estimación de órbitas, relojes, ionosfera, los algoritmos que se implementan son bastante deterministas, ¿vale? Porque al final son problemas físicos y matemáticos que tienen solución. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los errores asociados a esos algoritmos sí que tienen una componente estadística, porque los errores no los puedes anticipar. Entonces ahí es donde entra el aplicar las funciones, características de cada uno de los errores para poder configurar bien tus algoritmos. ¿Vale? Cuando tú implementas un filtro, tienes que meter ciertos parámetros de configuración y esos parámetros de configuración dependen de los errores de tu proceso y esos errores se comportan de forma estadística, con lo cual, vamos, pues estadística, como decía Eduardo, no directamente
en la resolución matemática física del problema, pero Hombre, por supuesto... Lo que está diciendo los algoritmos, utilizamos filtros, ¿no? Filtros de estimación muchísimo, los filtros de calma, mínimos cuadrados, partículas, etcétera, y tienen que ser tuneados, configurados de alguna manera con matrices de covarianza que tienes que conocer al menos un poco de cómo está el sistema, tanto la parte de la calidad de las medidas que vas a utilizar como la calidad de la dinámica del proceso que tienes que dar, con el que al final, aunque los algoritmos sean deterministas y el problema físico se pueda conocer, también hay partes que se nos escapan, ¿no? De esa física muchas veces nos escapan, las fuerzas, ¿no? Los errores son los que fundamentalmente entran ahí, como decías, las covarianzas. Y estamos hablando de los problemas de determinación de órbitas o estimación de relojes, estimación de ionosfera. Si hablamos de algoritmos de integridad, entonces ahí ya sí que vamos a estadística pura. Hay que explicar quizás a la audiencia que la integridad al final es esa confianza que queremos dar en la solución. Entonces hay ciertas aplicaciones en las que si no le damos la suficientemente confianza podemos tener pérdida de vidas humanas, accidentes, etcétera. Con lo cual el hecho de tú caracterizar el error de un punto de vista estadístico, estocástico, hasta ciertos niveles de confianza para evitar precisamente que ese error depase ciertos niveles que no deberían, depende del servicio que estés dando, ya sea en la aviación, en el marítimo o en el coche autónomo o en los trenes o en lo que sea, pues lógicamente es súper importante acotar ese error, caracterizar ese error y conocer lo mejor posible tanto tus entradas como tu dinámica, etcétera, ¿no? Así que la integridad es, digamos, súper importante. Vamos a hablar un poco de eso porque efectivamente una de las partes súper importantes que hacéis en vuestra unidad de negocio es los vehículos autónomos. Es una de las, digamos, aplicaciones de moda hoy en día, ¿no? Y trabajáis con empresas súper importantes como BMW, ¿no? Que ya tenéis ahí vuestras soluciones en el futuro. Bueno, yo no sé si estará ya operacional en algún coche. Está operacional ya, están los coches. O sea, que ya podemos comprar un BMW. ¿Qué BMW tenemos que comprar para que la solución de autónoma? Sí, los de alta gama, digamos, que son los que van con la solución del autopilot. Y ya tanto en Europa como en Estados Unidos ya llevan embarcada la primera versión de nuestra solución, porque ahora estamos trabajando con BMW para la siguiente generación, que incluye algunas mejoras. Entonces, bueno, pero ya está operacional, ¿eh? Ya la hemos probado nosotros y todo, ¿eh? Cuéntanos, ¿es que nos podemos dormir en el coche, ¿no? No. Bueno, todavía no, porque no hemos llegado al nivel 5 de automatización. ¿Vale? Ahora mismo lo que se está ofreciendo son soluciones, lo llaman hands-off, porque es la solución en la que tú puedes quitar las manos del volante, ¿vale? Que es un nivel 2,5, 3. Pero todavía exige que el conductor esté alerta, porque yo no sé si lo habéis probado, yo es que lo he probado con BMW, que nos llevaron un día a hacer un driving test por Múnich, y es que es increíble, porque claro, tú quitas las manos y el coche, o sea, le pones el intermitente y se cambia solo de carril. O sea, él sabe si viene un coche, si no viene un coche, si tienes un coche al lado, si no, y decide en qué momento se va a cambiar de carril o en qué momento no. Pero sí que es verdad que en cuanto detecta un peligro, o él detecta porque lleva unas cámaras dentro que has desviado la mirada o no estás atento, empieza a pitar para que no te duermas, para que sigas mirando el... Entonces, bueno, pues no hemos llegado al punto todavía de que nos podamos dormir en el coche. Pero bueno, eso no depende de GNSS solo, ¿eh? Esto tiene muchísimas otras. Es interesante cosas. Porque efectivamente, lógicamente, es una combinación de muchas cosas al final, la solución que se da, ¿no? Tanto para el guiado, la navegación, ¿no? Y el control del coche al final, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sensores o de combinación estamos utilizando? Porque esta solución que estás proponiendo, digamos que estáis proponiendo, ¿es una solución que también funciona en ciudades o solamente fuera de las ciudades, en autopistas y cosas así? Bueno, ahora mismo... estoy hablando un poco de lo que más conozco, ¿vale? De BMW. Las capacidades que tienen ahora mismo los modelos del mercado, hasta donde yo sé, creo que solo funcionan en autopista, con el autopilot, ¿vale? No quiere decir que nuestros algoritmos no funcionen en ciudades, simplemente, bueno, pues que no están certificados o habilitados a nivel vehículo para funcionar en ciudades, pero ya te digo, aquí la contribución de GNSS es una piececita más del puzzle. Ahí tiene que ver... Una piececita más, pero cuando estás fuera de ciudades, el GNSS te da esa solución absoluta que necesitas, con lo cual es pequeña pero importante. A ver, la solución de GNSS, nosotros lo que defendemos efectivamente es eso, que es el único sensor del vehículo que te puede dar la posición de forma absoluta.
Entonces eso es súper relevante, ya no solamente para saber dónde estás, sino para calibrar el resto de sensores que necesitan cierta recalibración. Recalibrar y quizás sincronizar, ¿no? También sincronizar, recalibrar. Entonces ahí la navegación por satélite juega un papel muy importante. Pero dicho esto, el vehículo autónomo no solamente calcula la posición o toma decisiones de navegación autónoma basado en GNSS, tiene en cuenta también la información de las cámaras, la información de los odómetros, la información de los sensores inerciales, y todo eso se integra junto en el módulo de conducción autónoma. Claro, hay que decir que al final es una suma de sensores diferentes, como pueden ser los sensores inerciales, los odómetros, las cámaras, etcétera. Y como has dicho, al final el GNSS te da una solución absoluta, pero el resto, te da una solución relativa a un punto inicial en el que has empezado, ¿no? Claro, el problema es que si tú a esos sensores desde ese punto inicial les dejas hacer su vida de alguna manera, y van derivando, divergiendo, se van yendo con una serie de vallas, esos sesgos, ¿no?, que tienen con el tiempo, que gracias al GNSS, lo que decía, ¿no?, lo vas calibrando, ¿no? Y otra vez más, gracias a quizás un filtro de Kalman, otra vez entramos en los filtros de estimación estadísticos, ¿no?, que combinan un montón de medidas para poder calcular una solución global de alguna manera, ¿no? Es un poco la idea, ¿sí? Y sin tener, claro, y teniendo en cuenta de alguna manera que al final GNSS, el hecho de tener esa solución, digamos, en tiempos nanosegundos, esa sincronización entre sensores, también es muy precisa como para utilizar las medidas en el mismo instante. Vamos a dejarlo así general, ¿sí? Es un poco la idea, ¿no? También. Sí, bueno, la precisión es muy importante. Luego está el tema de la confianza y la integridad, que es también un valor añadido de GNSS que otros sensores no tienen y que para aplicaciones safety critical es muy relevante. Pero es muy importante la disponibilidad para este tipo de aplicaciones, ¿eh? O sea, hay veces que pierdes. Que, bueno, pues puedes comprometer un poquito la precisión, pero que necesitas tener una solución. Eso también es bastante importante. Claro, exacto. ¿Cuál es claro, qué necesita, si nos basamos solamente en GNSS, qué necesitas para poder llegar a esa precisión, esa confianza de 10 a la menos 8 por hora o 7 por hora o lo que se necesite en cada momento? ¿Qué es lo que realmente se necesita para conseguir eso, ¿no? Porque el GNSS por sí mismo, complicado, ¿no? Digamos que necesita como ayudas, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué información necesita adicional? Y eso ahí es donde entra la parte que desarrolláis también, porque no estamos hablando solamente de un receptor que es capaz de tal, sino que es que hay que darle mucha información interesante en tiempo real, ¿no? A ver, la solución que nosotros desarrollamos como parte de nuestro producto, nuestro servicio, independientemente del cliente para el que estemos trabajando, es compatible está integrada o se puede integrar con otros sensores, ¿vale? Con sensores inerciales, con odómetros, con cámaras. Entonces eso al final lo que te permite es sobre todo mantener la disponibilidad de la solución, que es lo que me comentaba, que no pierdas ese posicionamiento en tiempo real porque de repente pierdas los satélites de Galileo porque has pasado por dentro de un túnel o porque estás en un cañón urbano, ¿vale? Entonces esa integración con otros sensores te da, sobre todo, te aporta muchísimo a la hora de mejorar la disponibilidad de tu solución. A nivel de integridad, bueno, siempre hay cierta redundancia que ayuda a hacer chequeos cruzados para poder asegurar esa integridad. Entonces, pues, obviamente, cuanto más información tengas y cuantos más datos tengas, pues mejor, ¿no? Más fiable esta información. Pero aparte de eso, bueno, pues también necesitas una solución muy precisa, ¿vale? Porque cuanto más precisión tengas, más bajo va a ser tu nivel de, digamos, tu área de confianza, que es lo que quieres, ¿no? Estar muy seguro de que estás en un determinado punto. Y necesitas una caracterización muy buena de los errores, de la estadística que hablábamos antes. Porque si no tienes una caracterización muy, muy precisa de tus errores, pues tienes que aumentar tu incertidumbre, tu área de incertidumbre, y no sabes con tanta certeza dónde estás. Entonces ahí la caracterización de errores es muy, muy importante. Y bueno, y para la precisión, aparte de la confianza, la caracterización de los errores, pero para dar esa precisión, digamos que necesitas también, digamos, una especie de enlace, ¿no?, con algún cloud, con internet o algo que te esté dando cosas bastante precisas, ¿no? Hablabas antes de órbitas precisas, relojes precisos
ionosfera precisa también. ¿Y de dónde viene todo eso? De un cloud. Pero ese cloud, ¿de dónde viene? ¿De quién calcula esas cosas tan precisas? Que también lo hacéis vosotros. Tenéis un sistema. Pero lo hacemos nosotros también, claro. Claro, que no estamos pues hablando te digo, nosotros tenemos ahí nuestro sistema de navegación paralelo. Y bueno, pues es ahí, pues es una infraestructura bastante potente. Nosotros hemos desarrollado esos algoritmos de estimación para calcular toda esa información. Y bueno, pues los tenemos desplegados en unos centros de procesado con alta seguridad, en alta redundancia, con cadenas paralelas para poder hacer labores de mantenimiento sin impactar al sistema. Tenemos un equipo de ingenieros on call que da servicio 24/7 por si hay alguna incidencia, o sea que es un despliegue bastante potente. Un despliegue de muchas estaciones también, ¿no? Por muchas regiones, ¿no? Para poder conseguir esas precisiones, o sea que es un sistema. Y hoy estamos hablando de que de Estados Unidos y Europa, o estamos en China también, o estaremos en China. ¿Qué opinas? Bueno, pues si os dejan. ¿Si os deja? Yo creo que estaremos en China. Estaremos en China. África quizás, no sé, los BMWs de África podrán utilizar también. BMWs no sé, la verdad es que en África no hemos tenido tanta demanda. Sí que hay mucho interés. Bueno, nosotros ahora mismo damos el servicio también en Corea del Sur y en Japón. Uh-huh. Y bueno, pues hay bastante interés también por Australia y por China, son las regiones donde más interés hay por este tipo de soluciones. Ajá, o sea que estáis también trabajando en esa parte de exportación, digamos, de estas soluciones Bueno, estáis trabajando también un poco, para Australia en el servicio SBAS, ¿no? Que también proporcionará, pues hemos tratado también la parte de EGNOS estos días, con lo cual yo creo que la gente que lo está viendo ya entiende lo que es un sistema SBAS, pero la parte de Australia también, la idea es un poco diseminar también correcciones un poco precisas, ¿no? Bueno, ya está, o sea, ahora mismo ya está operacional. No con el nivel de servicio final, que serán las prestaciones mejores, pero a día de hoy ya se está desplegando el servicio en su fase inicial con correcciones SBAS y correcciones de alta precisión. Qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que se cubre solo la región de Australia y Nueva Zelanda con este sistema. Uh-huh. Cuéntanos un poco la tendencia que habéis tenido en el GNSS o en el departamento en la unidad de negocio, digamos, en sus últimos años y cómo habéis crecido y cuál es vuestra ambición un poco también en el futuro, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? Pues cuando yo empecé en la unidad de negocio, que no la llevaba yo al principio, éramos, no sé si 5 o 6 personas. En el año, creo que 2007 o 2008 que empezamos. Entonces, bueno, pues hemos ido creciendo pues un poco por ambición, ¿no? De hacer cosas cada vez más grandes y más interesantes, por aplicar el conocimiento que teníamos de algoritmos a estos nuevos servicios de los sistemas de navegación. Yo creo que ese ha sido el principal vector de crecimiento, porque conocíamos muy bien estos algoritmos de estimación de órbitas, de reloj, de integridad. Y bueno, pues en aquel momento Galileo estaba muy enfocado en el sistema abierto, pero sabíamos que aquello iba a evolucionar a otro tipo de servicios. Y claro, eso nos ha servido mucho, dentro de lo que es el programa Galileo, nos ha servido de palanca. Luego además, pues en el proyecto de Australia y Nueva Zelanda, pues también estamos haciendo nosotros la parte de alta precisión, obviamente por todo ese conocimiento que teníamos en ese tipo de servicios. Y luego pues hemos crecido mucho también en la parte de monitorización de prestaciones. También somos responsables del centro de referencia de Galileo, que es el que monitoriza las prestaciones de Galileo y hace los informes diarios, semanales, mensuales para ver cómo está funcionando el sistema. Tuvimos Es un contrato ambicioso eso también, bastante ambicioso, sí. O sea, es grande, bastante. Ese es muy grande. Y luego tuvimos también un proyecto muy importante que era el sistema de validación geodética y de tiempos de Galileo. Ah, sí. Lo que pasa es que ese proyecto ya se terminó hace un par de años y entonces ganamos un contrato para la definición del System Test Bed, o sea, digamos la plataforma de definición del futuro ground segment de Galileo para la segunda generación. Entonces, pues ahora tenemos ese contrato con la ESA que es súper relevante porque ahí es donde estamos prototipando y testeando y validando el futuro sistema Galileo. Así que bueno, pues eso que verá su luz algún día.
Hombre, ¿Cuándo sí. ya van a salir? Pero ¿cuándo me refiero? ¿Cuál es el roadmap, digamos, que se baraja, digamos? Bueno, están previstos ya los lanzamientos de los siguientes satélites. Lo que pasa es que yo las fechas no sé Vale, pero ahora mismo exactamente años. cuáles son, pero próximamente estará desplegado y se empezarán a dar esos nuevos servicios. Y bueno, pues en paralelo a todos estos proyectos que tenemos con la Agencia Espacial Europea, con otras agencias espaciales fuera de Europa, con la EUSPA, la Agencia Europea para Programas del Espacio, en todo este desarrollo de nuevos servicios de Galileo, hemos desarrollado nuestra propia rama comercial de productos y servicios y ahora mismo pues es también bastante potente. Tenemos clientes como BMW, pero tenemos otros clientes a nivel mundial en muchos mercados variopintos, desde agencias espaciales, empresas de agricultura de precisión, para temas de catastro, o sea que ahí estamos también bastante activos en ese ámbito. Bueno, o sea que la parte comercial estás ahí todo el día haciendo ofertas y respondiendo a un montón de necesidades. Bueno, lo que pasa es que es distinto porque en la parte institucional estás acostumbrado a hacer ofertas para, bueno, con estos procedimientos tan estrictos que seguro que conoces. Bueno, el mercado comercial es bastante diferente. Más abierto, digamos, más abierto, ¿no? Pero quizás más competitivo, quizás también, ¿no? Es más competitivo, más abierto y también es muy intenso, ¿eh? O sea, se hacen procesos de nominación muy largos y muy intensos que también requieren un esfuerzo muy grande, pero bueno, yo es una cosa que me gusta mucho de mi trabajo y del trabajo de nuestro equipo, que al tener por un lado una actividad institucional muy potente, pero también una actividad comercial grande, puedes poner en ambos lados de la balanza las cosas buenas de cada parte, ¿no? Entonces, cuando vas a los clientes institucionales, yo creo que ellos valoran ese dinamismo, esa capacidad de implementar soluciones que son estado del arte, esa mente abierta de ir un poco más allá o esa flexibilidad para evolucionar las cosas. El conocimiento de nuevas tecnologías que siempre se introduce antes en el ámbito comercial, ¿no? Empiezas haciendo unos despliegues de inteligencia artificial, de virtualización, de sistemas en la nube, que a nivel institucional pues va más despacio, ¿no? Entonces eso ellos lo aprecian, pero cuando vas al cliente comercial dicen, pero qué maravilla, qué bien documentado está todo, qué sistema de calidad tenéis tan estupendo, qué rigurosidad en la ejecución de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece una simbiosis maravillosa, ¿no? El poner en cada uno de tus proyectos y de tus clientes la parte buena de cada lado, ¿no? Y de cada ámbito. Exacto. Son, digamos, fácilmente extrapolables. O sea, al final el savoir-faire se puede, digamos, de alguna manera también meter en muchos ámbitos. ¿Y cuáles son, digamos, hoy en día, tú como, digamos, responsable de un gran equipo y de grandes proyectos, tus dificultades o retos o a los que te enfrentas día a día, decir, hostia, esto es lo que más me está costando, digamos, de alguna manera? Porque entiendo que quizás no son técnicos, quizás comerciales, son, no sé, ¿qué retos puedes tener? ¿Son internos a la empresa? No lo sé. Bueno, a ver, yo es que tengo una visión relativamente, bastante positiva de los retos, porque si no hay retos es un aburrimiento. No, es que sin retos no existimos. Es que no claro, y sin retos además no puedes crecer como profesional, como persona, con lo cual a mí me gusta decir a mis compañeros, estamos aquí porque es difícil. Porque si no nos pagarían. Si no, habría más gente haciéndolo. Y no somos los únicos. Sí, o habría más gente o no pagarían por ello. Porque no es muy fácil, no hace falta contratar ingenieros para hacer este trabajo. Entonces, para mí esa es la parte bonita. El que haya retos, el que haya dificultades. Sí, pero ¿cuál es el mayor reto? ¿Cuál es el mayor que dices, esto me cuesta? O sea, no sé. Pero a nivel personal te refieres, me imagino, ¿no? Porque claro, luego cada uno tendrá su reto particular dentro de la unidad. Hablaba como empresa, ¿no? A lo mejor, no sé. Muchos como empresa es... Ahí tendrías que preguntar a lo mejor al CEO de GMV, ¿no? Porque seguro que tiene una visión mucho más amplia que yo. Yo te puedo contar mis retos de mi equipo o los míos personales. Pero ¿no? Claro. Pues a ver, yo creo que uno de los retos principales, y por ejemplo eso sí que me lleva a mí
pues mucha meditación, ¿no? Y mucho trabajo y mucha reflexión, es el anticipar, el tratar de anticipar el futuro, ¿no? Y ver ese modelo de negocio no en el corto plazo, sino en el medio o largo plazo, esa visión estratégica, decir por dónde van a soplar los vientos de aquí a 10 años, porque hay que estar preparado, ¿no? Y al final tú has crecido porque has hecho una inversión en desarrollo, investigación, has crecido porque has hecho un esfuerzo comercial, claro, y porque tienes un foco relativamente claro. Entonces, eso para mí es la parte más complicada quizá de mi trabajo, ¿no? El decir, vale, no puedo pegar tiros en todas las direcciones, ¿no? Tengo que acotar un poco y poner prioridades. Obviamente no vas a poner todos los huevos en la misma cesta, porque eso sería muy arriesgado, pero tienes que hacer una selección relativamente sensata, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a apostar por esto, por esto, por esto. Y entonces ahí es donde está lo complicado, es decir, a ver, ¿por dónde vamos a ir en un futuro, ¿no? Y hacia dónde va todo esto. Claro, ahí está el riesgo. Influyen muchas claro, cosas. El riesgo, claro que sí. Claro, sí. Pero bueno, sí, eso al final a mí esa parte me gusta mucho. La verdad es que es un reto, pero es una parte muy chula. Al final, para crecer, al final necesitas también, pues, gente, talento, gente que sepa, ¿no? Muchas empresas me están diciendo... Hombre, eso lo estaba dando por hecho. O sea, si no tienes un equipo potente contigo, olvídate. Claro. Pero eso, muchas veces cuando hablo con las empresas, la semana pasada, precisamente con Despacho o Space, ¿no? Decían también que efectivamente son unos de los grandes retos de muchas empresas, ¿no? Cómo encontrar el talento que esté al nivel o a la medida, ¿no? De lo que estamos desarrollando hoy, ¿no? Pues que son cosas que a lo mejor no son, o sea, no sé, así hablábamos, bueno, que te quería comentar, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje, cuando estéis contratando gente, claro, los juniors no podéis esperar tampoco muchos conocimientos, ¿no? Pero por lo menos, ¿qué estáis buscando, por ejemplo, cuando buscáis gente joven, ¿no? ¿Qué es lo que más, digamos, destacáis de estas personas, ¿no? Que no tienen mucha experiencia, pero que sabéis que tienen que funcionar, no desde el primer día quizás, pero lo más rápidamente posible, ¿no? Que al final formáis en interno, lógicamente hay una inversión por ahí, ¿no? O sea, Sí, pues mira, yo te destacaría unas cuantas cualidades que a mí me gustan de la gente joven. Lo primero, la curiosidad, ¿vale? El que tengas esa curiosidad por entender lo que estás haciendo y entender hacia dónde vamos es súper importante, porque nuestro trabajo no es un trabajo repetitivo, rutinario de aplica esto no sé cuántas veces y te sale, no. Entonces, te tiene que apasionar el aprender cosas nuevas, el entender cómo funcionan las cosas, esa curiosidad es muy importante. Por otro lado, la capacidad analítica también, que va un poco ligada a esa curiosidad, ¿no? El saber analizar las cosas con criticidad y ver también, oye, esto puede estar bien, esto puede estar mal, ¿por qué estoy haciendo esto así, no lo estoy haciendo de otra manera? Y yo te diría que lo más importante es el no tener miedo a la hoja en blanco. El decir, bueno, venga, hay que hacer esto. Esto no lo ha hecho nadie nunca, ¿cómo lo hacemos, no? Esa parte es la más bonita desde mi punto de vista, pero también es complicada y a veces da un poquito de vértigo, ¿no? El decir, pues es que esto no sé, ¿dónde lo leo? No, es que no lo ha hecho nadie. Hay que hacer un algoritmo nuevo para esto y nadie lo ha hecho. Pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Claro, ¿no? Y ahí es donde está la curiosidad de ponerlo eso en marcha, claro, exacto. Pero claro, eso cuando llegas, ¿cómo sabes tú que esa persona tiene esa curiosidad, esas ganas, esa hoja en blanco, es complicado, ¿no? Es complicado, hombre. Tú en las entrevistas puedes hacerte una idea con algunas preguntas o viendo, sobre todo, cómo reaccionan las personas a ciertas preguntas o cómo plantean la solución a ciertos problemas, pero es muy difícil, eso al final lo ves más en el día a día. Uh-huh. Entiendo que la mayoría que contratáis son de junior o también vais a gente que tiene cierta experiencia en el campo, en el sector o incluso... Bueno, de todo, ahora mismo de todo. En los periodos de alto crecimiento, pues la experiencia también es siempre muy valiosa. Nosotros en nuestra unidad hemos contratado recientemente gente con bastante experiencia y la verdad es que también aportan muchísimo. A veces que viene gente de otros sectores o de otros ámbitos que ve las cosas con otra perspectiva y eso también es muy enriquecedor. ¿Qué tipo de experiencia, por ejemplo? ¿Temas de gestión o más temas, no sé, o más técnicos en ciertos aspectos? De todo. Hemos contratado gente pues que tenía experiencia en gestión de proyectos del ámbito espacio, pero no de GNSS en particular, con lo cual, bueno, pues... ayuda. Eso ayuda. Hemos contratado expertos en nuevas tecnologías que son muy técnicos, pero que tienen pues esa experiencia también que ayuda también a la hora de encajar los equipos y de dar un empujón a ciertas cosas. O sea que
Ahora mismo, la verdad es que de todo. Incluso, no sé qué tipo de ingenierías son las que más contratáis, aparte de, bueno, técnicos aeroespaciales, que hemos dicho, ¿no? Quizás informáticos para software, electrónicos, hacéis como temas de hardware, de receptores, no sé. Sí, también, o sea, de electrónica, informáticos, matemáticos, físicos, también muchos matemáticos y físicos tenemos, ¿eh? Sí, al final lo hemos hablado estos días, ¿no? La matemática y la física forman parte del ADN de este negocio, con lo cual todo lo que sean algoritmos matemáticos y funciones, bueno, sobre todo estáis trabajando mucho en temas de cifrado, ¿no? Temas hay que entender un poco toda esa formulación matemática de los hash y de los del protocolo Tesla y este tipo de cosas, que no es tan fácil, ¿no? Se nota que has hablado con Ignacio, ¿eh? Uf, hace muchos años ya, hace muchos años. Ignacio le encanta eso. Es uno de los pioneros, ¿no? También en esto, también tiene sus patentes ahí, ¿no? El tío. Claro que sí. Muy bien. No sé, que tenéis alguna pregunta por aquí, por el chat. No sé, estoy viendo aquí, estáis aquí atentos. He visto, a ver si leo algún comentario. Machine Learning. ¿Cómo ves la ciencia de los datos en Machine Learning? ¿Estáis intentando utilizar este tipo de tecnologías emergentes de alguna manera en vuestros proyectos también? ¿Tenéis proyectos de I+D, incluso operacionales, utilizando formulación de Machine Learning y cosas así o no? A ver, es que Machine Learning lo puedes entender, o en el ámbito en que nosotros trabajamos, como una tecnología que se puede aplicar a la mejora de procesos, ¿vale? En general, ¿no? En cómo, por ejemplo, en desarrollo de código, ¿no? Pues tú puedes aplicar Machine Learning para hacer que tu desarrollo de código sea más eficiente, o a la hora de escribir documentos, o a la hora de hacer ofertas, ¿vale? Eso sería aplicar inteligencia artificial o Machine Learning a este tipo de procesos. Y luego ya está, pues dentro de lo que hacemos nosotros específico, más técnico, ¿no? Cómo puedas mejorar tus algoritmos o tus sistemas con Machine Learning. Entonces, bueno, pues aquí ya entramos en detalles muy de bajo nivel, porque, bueno, pues obviamente sí que hay aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con la ESA en un proyecto que estamos intentando ver cómo pueden ayudar estos, digamos, cómo se pueden validar los algoritmos de Machine Learning de forma fiable, ¿no? Para cuando los aplicas, por ejemplo, a temas de alta precisión, ¿no? De posicionamiento de alta precisión. También estamos trabajando, bueno, pues en cómo mejorar ciertas técnicas de estimación dentro de estos procesos y estos algoritmos de determinación de distintos productos de navegación cuando aplicas algoritmos de Machine Learning. Pero ya estamos entrando a nivel de detalle. Ahora mismo, a nivel operacional, nosotros por lo menos en nuestra unidad de negocio no estamos aplicando ninguno, no hemos desplegado nada basado en Machine Learning. Los proyectos que tenemos en marcha son proyectos de I+D internos o proyectos con algún cliente, bueno, pues que tienen estos programas de I+D para analizar este tipo de tecnologías y ver qué evolución pueden tener. Pero todavía está en un nivel bastante... Un poco maduro, ¿no? En ese aspecto. Sí. Pero se están utilizando, quiere decir que es el futuro. O sea, que si se ve el uso claro de este tipo de cosas, se acabará aplicando si acelera el proceso para obtener resultados. Es cierto que lo que has dicho antes, nuestros algoritmos trabajamos mucho en la física del problema, con lo cual es verdad que nos basamos más en la parte determinista de esa física, aunque haya errores. Pero el uso de Machine Learning, digamos, está más en la matemática. Es decir, la física la olvidamos, intentamos predecir desde la matemática. Bueno, de hecho, nosotros el Machine Learning lo usamos fundamentalmente para esa caracterización de errores que hablábamos antes. Puede ser una aplicación bastante útil precisamente por eso, porque, bueno, pues al final alimentas tus algoritmos con un montón de datos que vas recogiendo y gracias a eso puedes caracterizar mejor tus entornos y los errores del entorno. Es una de las aplicaciones. Pero bueno. Tenemos una pregunta de tal que dice que si ya lo hemos hablado un poco del tema de PPP en tiempo real o solamente en postprocesado. Bueno, INVA a trabajar en temas de PPP sobre todo en tiempo real. Postprocesado supongo que harán también cosas, pero bueno, a ver, el postprocesado lo usamos para analizar escenarios luego que, por ejemplo, a lo mejor salimos a hacer una campaña de experimentación con un coche, pues bueno, vamos viendo los resultados en tiempo real, pero luego los procesamos otra vez en la oficina para ver ya los detalles, porque aquí ha salido esto, porque aquí ha salido lo otro, o sea, es con unos fines más de validación o de experimentación. O bien cuando queremos hacer
experimentación con algoritmos novedosos, pues siempre también los probamos primero en postprocesado porque es más fácil de ejecutar y de manipular, y luego pues cuando ya están muy bien diseñados y probados, pues los pasamos a la sistema operacional en tiempo real. Al final, siempre que se trabaja en postprocesado, de alguna manera tienes esas ventajas de que tienes tiempo para calcular, tiempo para filtrar, quitar, pues hacer cosas así como backward, forward, digamos, y al final tienes soluciones más precisas, que en tiempo real es más complicado porque no tienes esa información, digamos, del histórico, del futuro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, pero vamos, nosotros trabajamos con los dos. En tiempo real es el que tienes desplegado para dar servicio o el que implementas para un cliente, y el de postprocesado pues es el que usamos nosotros para el trasteo. Sí, pero el postprocesado puede ser el mismo algoritmo que el de tiempo real, sin, digamos, utilizar ese tipo de cosas de postprocesado, que puedes mejorarla o no, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Me están preguntando también, que no sé si puedes decir, ¿qué tipo de precisión estáis consiguiendo con soluciones que estáis teniendo? Supongo que dependerá de muchas cosas, porque al final... Claro, pues, es que fíjate, pues depende muchísimo de los equipos que utilices a nivel de usuario. Pues si te compras una antena que cuesta 5.000 euros y un receptor que cuesta 10.000 y te pones en lo alto de un tejado, así con tu receptor y con tu antena, pues tienes una precisión de, yo qué sé, 2 centímetros. O sea, eso es súper, súper preciso, ¿no? Luego, pues las precisiones que puedes obtener en un coche, donde tienes un receptor que te puede costar 1 euro, una antena que cuesta 2 euros y con una capacidad de procesado de tu plataforma software limitada, etcétera, bueno, pues ahí no estás limitado por los algoritmos en sí, sino por los equipos que utilizas. Y ahí, bueno, pues las precisiones que obtenemos no están nada mal, porque están a nivel de unos 20 centímetros, 15, 20 centímetros, en tiempo real y con equipos de low cost. Sí, de bajo coste. Claro que sí. ¿Qué tipo de, claro, estamos hablando que la dinámica es importante en este tipo de cosas, ya no solamente el entorno o el resto que es solución, también la dinámica, claro, para coches, la dinámica relativamente baja, ¿no? Todavía razonable. Has hablado de agricultura, entiendo que también tienes cosas para agricultura, ¿no? ¿Hay algunas aplicaciones donde la dinámica, digamos, dices, aquí nos está costando, ¿no? Por ejemplo, trabajáis para lanzadores, que también estamos utilizando el GNSS para este tipo de dinámicas, aceleraciones, ¿hacéis cosas para ellos o no? Ahora mismo no tenemos, o sea, se podría adaptar obviamente, pero no tenemos ningún cliente para lanzadores ahora mismo. Bueno, ¿hay algún cliente con dinámicas un poco raras? Drones, por ejemplo, que maniobrabilidad, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, de drones sí. O sea, que intentáis también poner la precisión en temas de drones, ¿no? Sí, con drones de hecho estamos trabajando ya también. Muy bien, bueno, hay alguna pregunta más, pero bueno, yo creo que la hemos respondido. No sé si habéis llegado un poco tarde, tampoco vamos a insistir demasiado. Y ya vamos a ir terminando, ¿vale? Tampoco quiero estar aquí, llevamos a 1 hora, así que muchas gracias. Si tienes que, digamos, identificar ciertas áreas de conocimiento que tú requerirías para una persona que quiera entrar en tus equipos, ¿vale? Si hablamos de GNS, porque GNS dice que saber GNS, pero es que saber GNS es como decir, hostia, es que hay que saber muchas cosas, ¿sabes? Vamos a identificar un poco los palos del GNS y dicen, pues alguien que sepa, no sé, determinar órbitas puede estar muy bien, ¿no? No sé, ¿y cuál es para ti, digamos, unos palos importantes que puedes listar, digamos, dentro del GNSS? Aparte de todo lo que es transversal, que hemos hablado de inteligencia artificial, machine learning o algoritmos o estadística, que está claro que estamos hablando de competencias muy transversales que pueden utilizarse en varios, pero si hablamos de, digamos, técnicas GNSS, ¿no? Dice, pues, ¿qué puedes identificar, ¿no? Así como... A ver, normalmente la gente que entra a trabajar con nosotros no suele conocer los detalles de los sistemas GNSS. Entonces, quizá lo más valioso es que la gente pueda entender, o sea, ya entienda o pueda llegar a entender de forma relativamente rápida cómo funciona un sistema GNSS, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, pues puedes tener conocimientos, por ejemplo, de desarrollo software, o puedes tener unos conocimientos matemáticos estupendos y entonces lo aplicarás en algo muy concreto dentro de nuestro equipo. Pero lo que te va a dar esa capacidad de desarrollo profesional y esa visión más transversal de todo es el que entiendas dónde está eso y por qué se aplica eso, ¿no? No sé, pues cosas como decir, bueno, ¿qué sistemas de navegación hay? Porque la gente le preguntas y dices, sí, el GPS, a lo mejor no sabe lo que es Galileo, ¿no? O le preguntas, ¿qué diferencia hay entre GPS y Galileo?
o qué bandas se usan, qué tipo de señales, qué tipo de antenas, ¿no? ¿Es una antena parabólica como esas que ves en, no sé, para la televisión o es otro tipo de antena, ¿no? No sé qué, pues eso, que ¿por qué necesitas saber cuál es la órbita de un satélite para posicionarte, ¿no? ¿Por qué necesitas las razones, esa información? ¿no? Digamos un poco por qué. O sea, el entendimiento global de cómo funciona. El entendimiento global de cómo funciona todo. Eso me parece bastante valioso, la verdad. Claro, más que entrar en un detalle concreto de este algoritmo de... No, pero por ejemplo, si tuvieras una persona que sabe mucho de ionosfera, que sabe de determinación de modelos ionosféricos, bueno, en este caso estás desarrollando el servicio de hash segundo nivel, y imagínate que hay un experto que pues también puede valorarse, ¿no? En vuestros equipos, ¿no? Claro, ¿no? Porque claro, estamos hablando que tú en tu caso particular trabajas a nivel servicio usuario, pero es que claro, el servicio usuario necesita ese sistema. Estamos hablando de arquitectura de sistemas, despliegue, estamos hablando de determinación de órbita precisa, de sincronización de relojes y estimación de troposfera precisa en tiempo real, más pues, modelos troposféricos, receptores, antenas, procesamiento de señales, algoritmos de posicionamiento basados en Kalman filters con PP. O sea, que digamos que tocas, digamos, un poco todo, ¿no? De alguna manera, o sea que... A ver, nosotros tocamos todo y ya te digo, normalmente tampoco vamos a pedir a nadie que vaya a un detalle muy concreto, salvo que sea un experto, obviamente, como tú decías, en ionosfera, ¿no? Pero sí que, bueno, pues que, yo qué sé, que le preguntes qué es un filtro de Kalman y no te diga, yo qué sé, el filtro de la cafetera, es el ¿sabes? El torbellino aerodinámico von Karman, no, von Karman. Claro, es un poco eso, el conocer los conceptos, el conocer esos conceptos y saber por qué se usan, para qué se usan, qué cosas son importantes, ese tipo de cosas. Exacto, eso es súper importante. Muy bien, me pregunta por aquí por el chat si tenéis vacantes abiertas ahora mismo en tus equipos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo prevés tu futuro en tus equipos ahora en el corto, medio, largo plazo? Pues a ver, nosotros ahora mismo sí tenemos vacantes abiertas porque afortunadamente hemos ganado muchísimos contratos este año que tenemos que ejecutar en los próximos años y necesitamos crecer porque no, con los que estamos no damos suficiente. Así que sí, tenemos vacantes abiertas ahora. Aprovecha que te están viendo. ¿Qué perfiles quieres? No sé, así rápido. Pues perfiles de lo que comentaba antes, matemáticos, físicos, ingenieros espaciales, telecos, informáticos, electrónicos. Si estamos hablando de gente que acaba de terminar la carrera o la ha acabado recientemente. Gente con experiencia, pues a ser posible en el sector espacio similares, o si son perfiles muy técnicos, pues de desarrollo de software, por ejemplo, o de despliegue de sistemas, pues también. ¿Y gestión? ¿Para gestión de proyectos? Sí, pero pero gestión de proyectos, no estamos hablando de gente con 20 años de experiencia. Gestión de proyectos. Sí, gestión de proyectos pequeños de 2 o 3 años de experiencia que hayan tenido algún proyecto. Pues nada, ya habéis oído. Si alguno queréis, Irma, y su perfil LinkedIn, le contactáis o miráis en la web directamente de GMV, seguro que se ven esos puestos. No sé cómo podemos identificar los que están en tu departamento, alguna manera de verlos, o porque eso creo que no se puede, pero bueno. Eso no se puede. Si alguien tiene interés en particular, que me escriba directamente y ya está. Pues nada, muchas gracias, Irma. Vamos a ir terminando, así que nada, yo creo que muchas gracias a todos por estar aquí. Si tenéis alguna más pregunta más, bueno, ponerla en el chat, la diremos, y si no la puedo responder yo, os la pasaré a Irma. Pero bueno, simplemente decirte, Irma, muchísimas gracias. Si puedes decir algo a los ingenieros que nos están viendo acerca de este sector, de lo interesante y lo feliz que eres trabajando desde hace tantos años, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Cuéntanos. Bueno, pues yo os animaría a trabajar en este sector. Yo lo que conozco del sector de GNSS, la verdad es que en general es maravilloso, en clientes, otras empresas, otros socios. Yo en particular, que trabajo en GMV, creo que es una empresa pionera en el tipo de trabajo que se hace y en el trato que tiene con los empleados, y a mí me gusta decir que lo que más valoro de mi trabajo es que yo me despierto todos los días con ganas de ir a trabajar. Yo no entiendo, yo tengo amigos que dicen, es que mañana hay que trabajar, y yo digo, no entiendo, pero ¿cómo no te cambias de trabajo? Yo, es que de verdad, llega el lunes y ay, qué bien, mira, hoy voy a hacer esto, tal. Entonces, esa pasión es importante. Y esa alegría que te da el enfrentarte a problemas y decir, venga, lo que os decía, ¿no? Esa actitud de decir, oye, hay un problema, pero un problema no porque sea malo, sino porque es algo que hay que solucionar, y tú estás ahí con todo tu equipo diciendo, venga, a ver, soluciones, alternativas, ¿qué os parece? Hacemos el A, hacemos el B, ventajas, inconvenientes, tal.
eso es una cosa, vamos, que os invito a que intentéis vivirla porque es apasionante y enriquecedora. La verdad es que sí, muchas gracias por lo que acabas de decir, porque es cierto, al final la pasión forma parte de la creatividad, del dar ideas, de querer solucionar problemas, porque sin pasión pues, todo el resto mengua, y a nuestras edades, digamos, ya hay gente que ya está pensando casi ya más en jubilarse, y digo, pero a mí me queda mucho, si tenemos, o sea, yo tengo tantas cosas que hacer todavía en la vida, no puedo pensar en jubilarnos, ¿no? Y es verdad que no es tan fácil encontrarle esa pasión, así que lo que quiere ir más, sobre todo gente apasionada, gente que quiera trabajar en temas súper interesantes en sus proyectos. Así que bueno, vamos a ir cerrando. Dice que si GMV, en tu caso particular, no lo sé, tienes gente de teletrabajo en remoto, en Europa, tienes en tus equipos, tienes gente fuera, en Alemania, por ejemplo, o en otros países, ¿o no? Mi equipo en particular, sí, tenemos gente en Toulouse, en Múnich, en Darmstadt, en Varsovia, espérate que me voy a olvidar alguno, en Nottingham. En SL, claro, exacto. Y no sé si se me ¿En olvidó. Lisboa quizás? No, en Lisboa no, yo no tengo a nadie en Lisboa. Tengo en Polonia, Alemania, Francia, Holanda y UK. En Holanda, en STEC, ¿tenéis gente? Bueno, en STEC y en el Galileo Y en el GRC, que está al lado de, bueno, fuera de la ESA, está en el edificio que está al lado, sí. STEC, sí. Así y luego, que, bueno, los modelos de trabajo son los que ofrece la empresa. Hay está el modelo nominal, digamos, que tiene la mayoría de la gente, que es un modelo híbrido, con un porcentaje de trabajo en oficina y un porcentaje de teletrabajo. Y luego, pues hay gente que por temas, sobre todo de seguridad, porque están involucrados en proyectos clasificados, tiene más trabajo de oficina. Y luego hay gente también que solicita teletrabajo 100%. Y también están en el teletrabajo 100%, o sea que bueno, el modelo nominal es el híbrido, pero luego hay excepciones también de otro tipo. Muy bien. Sí, hace poco tuvimos a Ignacio Ramos, nos explicó un poco el modelo también de teletrabajo que tenéis. Bueno, pues chulo. Entonces os lo ha explicado seguro mucho mejor que yo. El COVID, digamos, que ayudó un poco a adaptar todo esto, a todas las empresas. Dice alguien que estuvo el otro día en STEC, en el GRC. Mira, tenemos gente que estuvo en STEC. ¿Cómo? Hay gente de todo aquí, ¿eh? Claro que sí. Dice que no dejaron entrar en el GRC normal. ¿Tú crees que es tan fácil entrar al GRC? Hombre, a ver, tienes que registrarte Agustín, como visita primero. Es uno de nuestros alumnos, deberían haberle dejado entrar. A ver, si hubieses dicho que vienes de nuestra parte, a lo mejor te dejan entrar. Hombre, sí, pues la semana pasada estuve yo en el GRC. Si me hubieses avisado, sí que te podría haber llevado, pero estuve el lunes en el GRC. Uno de nuestros alumnos pasado. Que está en tus equipos, Julen, ¿te suena Julen? ¿Sí? Sí. Trabaja en el GRC, no sé si seguirá, estaba trabajando en temas de GRC, sigue en el GRC y viajaba mucho para allá, no sé si estará permanente allí o algo así, ¿no? No está permanente, habrá ido de misión, porque él está, de hecho yo lo veo en la oficina de vez en cuando, o sea que... Muy bien, pues nada, un placer, Irma, no te dejo trabajar, que sé que tienes muchas cosas que hacer a las 8 de la tarde todavía. Que vaya fenomenal y animaos a trabajar en el mundo de GNSS. Muchas gracias, claro que sí, ya lo hemos escuchado, así que un placer y hasta pronto.